Evangelio de Lucas capítulo 4, dice ahí la escritura: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Léalo otra vez conmigo, pero léalo en voz fuerte. Diga: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Les he estado hablando durante estos domingos que todo cristiano, toda gente que ha confesado a Jesucristo como su Señor, además de recibir el perdón de sus pecados, de recibir la vida eterna en Él, el cambio de vida cuando Cristo viene al corazón, también toda persona debe de procurar ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña, como el caso de Jesús, que aunque fue engendrado por el Espíritu Santo, pero todavía no era lleno del Espíritu Santo. Los apóstoles anduvieron con Jesús durante 3 años y medio. Cuando Jesús se fue, ellos todavía no eran llenos del Espíritu Santo. Hasta que en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. También en Hechos capítulo 8, dice la Biblia que Felipe llegó a Samaria a predicar el Evangelio. Y allí ocurrieron cosas extraordinarias por la mano de Felipe que Dios hacía. Pero la Biblia nos enseña que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria se predicaba el Evangelio, que en Samaria era recibido el Evangelio, dice que enviaron a Pedro y a Juan para que vinieran a Samaria a ministrar a fin de que los nuevos hermanos fueran llenos del Espíritu Santo. Pablo mismo llegó a Éfeso y en Éfeso se encontró con 12 discípulos. Y lo primero que les preguntó: ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Ellos dijeron: ni sabemos tal cosa. Y dice que enseñándoles los apartó, oró por ellos imponiéndole las manos y ellos recibían el Espíritu Santo. Así todo cristiano, nosotros nos llamamos una iglesia pentecostés o pentecostal. La razón de llamarnos así es porque nosotros creemos que lo que sucedió en el libro de Hechos capítulo 2 no solo es un dato histórico, no es solo un dato para que sepamos la historia de cómo comenzó la iglesia, sino que sepamos y que experimentemos también la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y así como Jesús fue lleno del Espíritu Santo, yo debo de procurar ser lleno del Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia donde me convertí. Ahí yo llegué y aunque en ese tiempo la iglesia éramos poquitos ahí. Éramos unas 15, 20 personas. Le estoy hablando del 73. La mayoría de ustedes ni había nacido. Sí, así es. Claro que sí, ¿eh? A ver si tú llegas a esto. Entonces, la gente desde que entraba al templo, la costumbre, la cultura de la iglesia es que todos nosotros llegábamos sin andar platicando con nadie y pasábamos al altar y ahí nos arrodillábamos. Y la mayoría de la gente que estaba en el altar comenzaba a hablar en lenguas. Y a mí, como yo no conocía de eso, me intrigaba, me preguntaba: ¿qué es eso? Y cuando me explicaron que es que la gente recibía el Espíritu Santo, me dio una envidia santa. Y yo dije: yo quiero tener eso también. Y comencé a buscar a que Dios me llenara del Espíritu Santo. Y un día
Yo recuerdo que una vez ayuné 3 días, una vez estuve en vigilia, estuve en reuniones donde se ministraba el Espíritu Santo y yo no recibía hasta que un día me dijeron, Julanito está enfermo, una persona estaba enferma y fui con otro muchacho a orar y estábamos orando por él porque estaba para que Dios lo sanara. Y en el momento que estábamos orando por él, el Espíritu Santo vino sobre mi vida y comencé a hablar en otras lenguas. Entonces Dios suplió esa necesidad. Lo que quiero decirles es que debe de haber un deseo profundo en nosotros de que Dios nos llene. No se conforme con quedarse así. Ahora, fíjese usted que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Algunos podrían decir, si el Espíritu Santo viene a mí, Dios viviendo en mí, se terminan todos los problemas. Pero ¿qué le pasó a Jesús cuando fue lleno del Espíritu Santo? ¿Qué le pasó a Jesús? Dice que no fue que Él fue al desierto. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto. El Espíritu lo llevó al desierto. O sea, Jesús fue lleno, controlado por el Espíritu Santo y dirigido por el Espíritu Santo, lo llevó al desierto. Y allá en el desierto, Él, además de estar con Dios, que es lo que les he explicado los domingos anteriores, además de estar con Dios, fue llevado al desierto para que tuviera una batalla, una lucha que tenía que enfrentarla. Era ineludible, no podía evitar esa batalla. Como cristiano, sin más, si eres cristiano que está buscando la llenura del Espíritu Santo o que el Espíritu Santo ya vino sobre ti, tú tienes un enemigo. Por ese motivo, por haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, tú tienes un enemigo que se llama Satanás, el diablo. Y por eso, mire, Jesús fue llevado y ahí tuvo una batalla tremenda. Y yo digo, todo cristiano que recibe el bautismo del Espíritu Santo, quizás la misma noche, quizás al día siguiente o en los próximos días, va a comenzar a tener una batalla. Más o menos esta batalla es así, mire. Una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, por ejemplo aquí en el templo, y está adorando y comienza a hablar en lenguas y siente fuego, siente paz, siente gozo, siente que Dios está con él. Hay gente que recibe el bautismo del Espíritu Santo, se va y pasa todo el día, la noche orando, pero se duerme. Al día siguiente se despierta y dice, anoche, ¿era verdad lo que recibí? ¿Fue cierto? ¿Era de Dios o no era de Dios? Y comienza una batalla en su mente. ¿Era de Dios o no era de Dios? Y si te arrodillas y comienzas a orar y el Espíritu Santo te toma y comienza y tú dices, pero esto no tiene sentido. Hablando en lenguas que yo no entiendo, lenguas que parecen jerigonzas. ¿Qué? No, esto no me gusta en realidad. Y el diablo comienza a acusarte, a poner dudas en ti. Todo para que tú no cultives la relación con el Espíritu Santo. El diablo sabe que si un cristiano cultiva su relación con el Espíritu Santo, va a ser un enemigo peligroso. Peligroso. Pero el diablo sabe que si logra desviar tu mente, poner dudas en tu corazón, que si lo mereces o no lo mereces, porque uno comienza a pensar, wow, el Espíritu Santo vino a vivir en mí, pero ¿quién soy yo? Yo no lo merezco, yo no. Y entonces dejas de hablar en lengua, dejas de tener esa comunión con Dios. El diablo se va a sonreír y va a decir, es cierto, tú no lo mereces. ¿Quién eres tú para tan inmenso privilegio de que Dios venga a vivir a ti? No es cierto. Y es posible que sigas hablando en lenguas y no le encuentres sentido. Porque la Biblia dice que el que habla en lenguas no entiende lo que dice y habla misterios con Dios.
Y uno se puede quedar en su mente sin entender lo que está pasando. Y ahí el diablo puede aprovechar para atacarte. Yo te digo, no le hagas caso al diablo. Si has recibido el bautismo del Espíritu Santo, lo primero que tienes que hacer es persistir en seguir adorando a Dios en tu nuevo lenguaje. La Biblia nos enseña que la oración en lenguas, oiga, que la oración en lenguas, vayan a 1 Corintios capítulo 12. Más bien es 14. El versículo 1 dice, procuren los mejores dones, procuren los dones espirituales. Mire, procuren, así que usted procure los dones espirituales. Versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Oiga lo que está diciendo aquí, vuélvalo a leer. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Oiga lo que es, el que habla en lenguas le habla a Dios así directamente. Nadie lo entiende. ¿Sabes qué? Ni el diablo te entiende. Cuando tú vienes y oras en tu lenguaje natural, o si eres bilingüe, trilingüe, lo que sea, y hablas en inglés o francés o en el idioma que sepas, el diablo te entiende, él entiende a todos los idiomas. Pero si comienzas a hablar en lenguas, por las lenguas que el Espíritu te da, nadie te entiende, ni el diablo. Ahí el diablo queda en la luna y dice, ¿qué dijo? Se queda nuevo. ¿Por qué? Porque dice, habla con Dios. Y aquí una aclaración, que hay muchas doctrinas que dice, no, si hablar en lenguas, si allá en Pentecostés hablaron en lenguas, pero sabe, no eran lenguas como angelicales, no eran lenguas de Dios, sino que eran idiomas, porque toda la gente les entendió. Mire, si al hablar en lenguas, yo sé que muchas veces mucha gente va a hablar por el Espíritu otro idioma, un idioma terrenal. Yo les he contado experiencias. Por ejemplo, aquí, la otra vez en un retiro que tenían las mujeres más bien, una muchacha que no sabe hablar en inglés, comenzó a hablar en un inglés fluido. Y como ahí había gente que hablaba el inglés, le entendieron. Yo les he contado que una vez, frente al templo donde yo estaba, andaba un hombre de origen alemán. Andaba buscando a alguien, se había bajado del carro y había dejado el carro por allá. Pero en eso se desató una lluvia así de repente que a él no le quedó otra que meterse al templo a pasar el agua. Y se mete al templo y como él no iba a la reunión, él se sentó allá de último. Y allá sentado había una señora con delantal, con una paila de esas plásticas, que andaba vendiendo tortillas, venía de vender tortillas. Y allí estaba en la reunión ella, y esa mujer comenzó a hablar en otras lenguas. Y de repente ese hombre se levantó y vino al altar y dijo, pastor, ore por mí. Dios me ha hablado. Y oré por él recibió a Cristo, se sentó, terminó el culto. Y me dijo, pastor, mire, yo vine aquí, dice, porque aquella señora que está allá, la ve, dice, ¿cuál? Le digo, aquella que... Ella no es lo que parece ser, me dice. Es a saber qué anda buscando aquí, me dice. Y le digo, ¿y por qué me dice eso? Ella me estaba hablando en un perfecto alemán, me dice. Y me dijo esto y esto y esto. Y yo entendí, entonces llamé a la hermana. Y le dije, hermana, ¿usted habla alemán? Apenas sé hondureño, me dijo. Apenas sé hondureño. Y el hombre sorprendido. Y allí fue un don del Espíritu Santo. Ella habló un lenguaje terrenal.
pero también hay lenguaje celestial. Y cuando la Biblia enseña que yo hablo en el Espíritu, entonces puede haber la posibilidad de que hable un lenguaje terrenal, pero también que hable un lenguaje que nadie me entiende. Si yo hablo un lenguaje del cielo, yo no sé qué idioma se habla en el cielo, ¿verdad? Algunos dicen español, ¿verdad? Pero es un lenguaje que nadie le entiende, ni el diablo le entiende. Y por eso el diablo va a impedir que tú hables en lenguas, en otras palabras. Mire, ser lleno del Espíritu Santo no solamente es una experiencia que ocurrió ayer. Esa experiencia debe de ocurrir hoy. Y esa experiencia debe de volverse a repetir mañana, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y todos los días, ser llenos del Espíritu Santo. Hacer, en otras palabras, como dice Efesios 5:18. ¿Alguien se sabe Efesios 5:18? ¿Ah? Dice Efesios 5:18, no se embriaguen con vino. O sea, embriagarse no es pecado. El pecado es embriagarse con vino, con alcohol. Dice, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Me está diciendo ahí que así como el vino controla a un hombre cuando lo bebe, porque el vino, cuando usted bebe vino, cuando usted toma alcohol, el alcohol lo comienza a controlar. Por eso el que bebe alcohol, lo primero que le sucede es que comienza a sentir la piel, dicen entre los que beben, como gallina, ¿eh? Se siente extraña la piel, pierde toda vergüenza, se siente fuerte, es poeta, es cantante, valiente. Todo lo puede ser porque está controlado por el alcohol. Y así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere controlarte de tal forma que tú seas una persona diferente. Ahora, fíjense ustedes, con la iglesia al principio también fue así. La iglesia en Hechos capítulo 2 reciben el Espíritu Santo. Hechos 2 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y la iglesia comienza a proclamar a Jesucristo y comienza a obrar en el poder del Espíritu Santo, comienzan a ocurrir milagros, y por eso la iglesia es perseguida. La iglesia es perseguida porque era una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué no nos persiguen aquí ahora? Porque no somos llenos del Espíritu Santo. Hoy somos más condescendientes con el mundo, tenemos mucho espíritu del mundo, pero si hubiera gente llena del Espíritu Santo, de verdad llena del Espíritu Santo, yo le aseguro que nos perseguirían. Porque la gente no entiende eso. Entonces la iglesia comenzó a ser perseguida. Y en su persecución los agarraron y los metieron a la cárcel y los azotaron. ¿Sabe qué hizo la iglesia? Miren Hechos 4. A los discípulos los metieron presos, los azotaron, y dice que ellos se sentían indignos de sufrir por la causa del Señor. Los amenazaron y les dijeron, no prediquen más el Evangelio. No le digan a esta ciudad que nosotros matamos al Cristo. No anden proclamando que Jesús de Nazaret resucitó de los muertos. Y mire lo que ellos hicieron. Dice el versículo 23, 4:23. Y puestos en libertad, o sea, los sacaron de la cárcel, vinieron a los suyos, o sea, a la iglesia, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato,
con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. ¿Y qué? Unos 4 fueron llenos del Espíritu Santo. Así dice. ¿Qué? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjense en esto. Les dijeron, no vayan a predicar, los vamos a volver a meter presos, los vamos a volver a castigar, los vamos a matar. Pero ellos vinieron a la iglesia y no dijeron, vamos a orar, hermanos, y comenzaron a orar. Padre, mira sus amenazas, guárdanos, Señor, líbranos, confunde a nuestros enemigos. No oraron así. ¿Cómo oraron? ¿Cómo fue que oraron? Dijeron, Señor, mira sus amenazas. Pero no importa, Señor, sus amenazas. Aquí estamos, danos denuedo. O sea, vuélvenos a llenar del Espíritu Santo para que sigamos predicando tu palabra, para que sigamos haciendo maravillas y señales en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué vas a hacer tú si el diablo ha venido a atacarte para tratar de quitarte la llenura del Espíritu Santo, para que ya no hables en lenguas, para que el gozo de su presencia se quite de ti? ¿Qué vas a hacer? Venir y arrodillarte otra vez y orar y buscar otra vez que el Espíritu Santo te llene. Y te sientes oprimido y te sientes que te persiguen, que te amenazan, que el diablo... Arrodíate y dice, Señor, aquí estoy, lléname con Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a quitar tu angustia, el Espíritu Santo te va a quitar tu dolor, el Espíritu Santo te va a fortalecer, el Espíritu Santo te va a levantar como un hombre de Dios. Pónganse de pie. Si has recibido el bautismo del Espíritu Santo y por causa de eso, tú dices, hey, antes no tenía tantos problemas como tengo ahora. ¿Sabe qué? Es tu enemigo tratando de apagar el fuego que Dios encendió en ti. La tarea tuya es que ese fuego no se apague. Amén. Que ese fuego no se apague, al contrario, que ese fuego se incremente. Que ese fuego siga ardiendo más y más para que tú te mantengas lleno del Espíritu de Dios. Levanta tus manos y por un momento adórale y dile, Señor, vuelve a llenarme con Espíritu Santo. Lléname una vez más de tu presencia. Lléname, fluye en mí, Espíritu Santo. Díselo de veras, si no lo has recibido, pídeselo. La Biblia dice que Él dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pídeselo. Dile, Señor, ya perdonaste mis pecados. Mi vida está en Cristo. Ahora lléname de Espíritu Santo y fuego. Que el Espíritu de Dios venga sobre mí en el nombre de Jesús y me llene. No quiero ser un cristiano común y corriente. Quiero salir de la vida natural, monótona que yo vivo. Quiero pasar a una vida del Espíritu, a una vida llena, dirigida por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname. Como iglesia te pido que nos llenes de Espíritu Santo y fuego. Levanta tu voz en esas nuevas lenguas y fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor. Toma fuerza que tu hombre interior hoy se fortalezca en el poder del Señor. Se fortalezca en el poder del Señor. Ora en el Espíritu. El diablo no entiende cuando tú oras en el Espíritu. Y Dios sí te oye, Dios sí te entiende, porque el Espíritu de Dios está en ti. Oh, baba, sanda la raishikara la bahanda ya baise. Te necesito, Espíritu Santo.
Manda tu fuego, Señor.